Hágale, profe. Eh, no, pues obviamente, pues la idea es aplicar lo que decía el comunicado es como de esos mecanismos de flexibilidad, ¿cierto? Eh, pero yo creo pues que en esta clase pues las cosas como que no van a variar mucho porque siempre ha habido flexibilidad con la asistencia y con la entrega de los trabajos pues con las fechas. Entonces pues yo considero que no hay como tanto problema pues como de hacer cambios en la dinámica y es como el desarrollo de la clase como tal, ¿no? Eh, Como siempre pues las clases también siempre quedan grabadas, ¿cierto? Eh, Siempre hay una de las sesiones que yo subo a YouTube como para que sea más cómodo para ustedes visualizarla, porque a veces a través de este OneDrive, cuando uno se mete a mirar los documentos, es una página como más pesada. Entonces, bueno, ahí estaría pues como el material disponible siempre. Y independiente de la posición pues que haya asumido cada estudiante, ustedes saben que cuentan conmigo. Listo, pues para los que acabaron de llegar. Ustedes saben que, pues realmente, esto me lo preguntaban el sábado porque hubo alguien que tenía una duda y no me preguntó que por qué estábamos en paro, pues como de una actividad que estaba haciendo, una cosa pues de dibujo. Y no, pues realmente yo igual sigo pendiente de las dudas de ustedes, de si necesitan alguna orientación o alguna cosa, pues yo pues estoy ahí. Entonces, independiente también como de la postura que tengan frente a la continuidad de las clases o la continuidad del paro, pues ustedes saben que pues, se pueden contactar conmigo y pues la idea es que sea lo que hayan escogido, pues yo voy a estar ahí como apoyándolos y pues mi pretensión es que todos puedan lograr los objetivos, ¿no es cierto? Entonces saben que cuentan conmigo, ¿cierto? No hay ningún problema. Igual pues sabemos que hoy nos iban a conectar todos pues porque sabemos cuál es la situación. Realmente está como muy 50-50 pues el tema de lo de las clases, ¿cierto? Pues en lo que pudimos ver pues con la votación es que estuvo muy pareja. Entonces hay que reconocer tanto la postura de un lado como de otro. Y pues nosotros como docentes, pues particularmente lo veo así, nosotros tenemos que estar ahí en el medio, haciendo como la mediación entre las dos posturas y ayudando a que todos culminen con éxito y que no se vayan a afectar y pues apoyarlos lo más posible, ¿cierto? Entonces ya saben pues que no tienen ningún problema. Si por algún motivo, pues también, entonces en el horario de clase van a participar en alguna manifestación o van a participar en alguna actividad que ustedes quieran estar, pues no hay ningún problema, ¿no es cierto? Igual ustedes saben que desde el principio del curso siempre fue así y pues la verdad es que a mí me parece que ya en el nivel universitario, pues, tomar a lista o tomar asistencia, me parece pues que también es como muy fuera de lugar. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen un sentido de la responsabilidad mayor, ¿cierto? Ustedes saben qué están haciendo, qué es lo que quieren y pues a mí me parece que en estos medios digitales, pues el hecho de estar en una clase sincrónica, pues no es como tan relevante como cuando era presencial, ¿cierto? Obviamente que las ventajas de estar en la clase sincrónica es que si tienen una duda mientras se va explicando, pues se puede aclarar inmediatamente. Pero ya saben, muchachos, no hay ningún problema. Igual tenemos el contacto todos por WhatsApp. Entonces, pues vamos mirando cómo vamos desarrollando el curso, que todos lo puedan lograr y comprender todas las temáticas que tenemos y pues cómo hacer las prácticas, ¿no es cierto? Entonces, pues lo que queda realmente como de calificación son unos temas también que a mí me parece que es como la continuidad de lo que hemos venido haciendo. Por ahí al final vamos a hacer un prototipo sencillo, ¿cierto?
ya finalizando pues el semestre, que ustedes saben que la única fecha creo que está fija es como ese 20 de junio, según pues el comunicado, que sería como el final del semestre. Entonces, más o menos como 15 días o una semana antes, vamos a hacer esa práctica del prototipo porque sé que es una cosa que se demora 2 horas, 3 horas haciéndola. Pero ya en su momento pues hablaremos de eso, ¿cierto? Igual todavía pues nos quedan que más o menos un mes para ese desarrollo y pues ya saben, cuentan pues como con el acompañamiento igual, como siempre, no hay ningún problema, listo. Entonces no se vayan a preocupar tampoco porque, pues por el tema de porcentajes ni nada de eso. Igual, creo que la mayoría tienen notas muy buenas, ¿cierto? Entonces, tampoco se vayan a angustiar por ese lado. Y a mí particularmente, pues el tema de las notas como tal, me parece que pues, es un acto más administrativo, pero realmente la educación no se debería valorar por notas, sino pues, que cada persona pueda valorar qué es lo que ha aprendido y qué es lo que ha interiorizado en su proceso educativo, ¿cierto? Que llegó a la universidad desconociendo muchas cosas y que se va de la universidad pues siendo un profesional muy integral, ¿cierto? Entonces, pues son como cosas que hay que mirar. Obviamente que el tema de la nota pues yo la tengo que poner por eso mismo, porque es algo que es de índole ya como administrativo, algo que se pide, es una formalización que uno, pues como docente da de que aprueba que las personas pues son aptas a ciertas competencias, pero ustedes saben que eso pues tampoco es como mi preocupación principal. Aunque yo vea que ustedes han mejorado y que empiezan a comprender la temática y que tienen bases para más adelante desenvolverse, yo sé que eso es más valioso que una nota. Ahora bien, esto es un poco contradictorio, pero pues como para decirlo, eh, el tema de las notas tiene una relevancia importante a la hora de pronto de buscar una beca de posgrado, ¿cierto? Cuando uno va a acceder a un posgrado, si ustedes van a buscar una beca de posgrado, ustedes no le van a pedir ni la Saber Pro ni nada de eso. Ustedes les piden generalmente el promedio de calificaciones del pregrado, ¿cierto? Entonces, pues ahí sí es como bueno uno intentar tener un promedio alto, es como para acceder a ciertos beneficios, pero pues considero que no debería ser como el deber ser, pues como a toda hora buscar una nota, ¿no? Entonces, bueno, muchachos, yo creo que ya habiendo dicho eso, pues la clase del día de hoy va a ser como un repaso de lo que hemos venido haciendo. Igual, pues esto es como unas cosas muy repetitivas, pues siempre nos basamos en vistas y en isométricos, pero pues obviamente es una materia que se logra comprender bien a través de la práctica. Entonces vamos a hacer un repaso. Nosotros llegamos hasta el tema de cortes, la última clase, pero pues sabemos que estuvimos un lapso de 20 días, pronto que no estuvimos como viendo las temáticas, entonces pues habrán cosas que hay que retomar nuevamente. Entonces voy a utilizar un ejercicio como para que veamos el tema de acotación, el tema de vistas, el tema de cortes y vamos a adicionar una cosita chiquita de ensambles. No va a ser nada complicado, simplemente vamos a hacer las vistas como usualmente las hacemos, como haciendo un repaso, pero aquí vamos a tener varias piezas pues como integradas dentro del mismo plano, como para que empecemos a mirar desde ya cómo se ven los planos cuando hay ensambles, que eso es lo habitual, ¿cierto? Eh, lo que son el tema de cortes y el tema de ensambles, a mí me parece que pues, es como de lo más bacano que tiene el dibujo técnico, porque uno ya ve ahí cómo es el funcionamiento de las cosas, por qué están construidas como están construidas, entonces hay como una comprensión mayor, ¿cierto? De lo que hay previamente cuando uno hace una vista de una pieza independiente, ¿cierto? Uno aquí ya ve cómo es la comunión de esas piezas para armar un objeto más grande o más complejo, ¿cierto? Como siempre, pues si empezamos por las cosas más sencillas,
y vamos como escalando pues en complejidad. Entonces ya les va a compartir la pantalla, listo. Eh, y entonces, bueno, entonces, este es el ejercicio pues que va a hacer el día de hoy, ¿cierto? Pues de complejidad sí es bastante complejo, pues pareciera, ¿cierto? De hecho Profe, tiene varias piezas. Hola, se empezó a grabar la clase desde el principio, sino que yo entré sí, ahorita, profe. sí, ahí está, estoy grabando la clase. Ah, muchas gracias. Bueno, entonces, aquí lo que estamos viendo es un plano, pues realmente es un isométrico de ensamble. Está constituido por varias piezas. Esta pieza central, pues sería una, pero pues tiene como varias superficies que van cambiando. Tiene también una base que va en la parte superior y tiene como un buje acá en el centro de las dos piezas, como de las dos piezas más grandes. Entonces son como tres piezas y pues esa variación de superficies que tiene esta figura hace realmente que sea llamativa pues como a la hora de desarrollarla. ¿Por qué? Porque realmente es un poquito más complejo pues de lo habitual, ¿cierto? Entonces hay que empezar a analizar como siempre las cotas para uno saber qué es lo que va a hacer, ¿cierto? Y empezar a establecer desde qué punto uno lo puede desarrollar. Entonces, aquí lo más conveniente para abarcar todas las piezas, ¿cierto? Es hacer una vista frontal, porque si uno hace una superior, esta pieza que está en la parte de arriba taparía el resto de las figuras, ¿cierto? Que están de ahí para abajo. Entonces vamos a empezar con esa vista frontal del ensamble. No se preocupen porque ya sea un ensamble o una pieza independiente, siempre se trabaja igual las vistas, ¿cierto? En este caso, yo me voy a parar de aquí, voy a mirar hacia allá y voy a dibujar ese frontal. ¿Listo? Con todas las piezas ensambladas. Cuando se trabaja ensambles, siempre se hace un plano donde está todo conjugado, ¿cierto? Donde está todo ensamblado. Y hay otros planos que se llaman planos de despiece, donde están las piezas pues ya dibujadas de manera independiente. Aquí pues vamos a dibujar esto completico. Entonces, si empezamos desde la base, ¿cierto? Y empezamos a escalar, empezamos a subir y a empezar a hacer el dibujo desde la base hacia arriba, pues, entonces vamos a hacer la lectura en ese sentido. Tenemos que aquí en la parte inferior, ¿cierto? Miren que la pieza remata como si fuera un semicírculo. Ese semicírculo, entonces, lo vamos a dibujar, ¿cierto? Desde, pues aquí lo va a dibujar completo, ese va a ser como mi referencia principal. Vamos a mirar cuál es el diámetro, ¿cierto? Entonces me está diciendo que el diámetro es de 45. Recuerden, siempre que vamos a mirar el tema de acotación, hay que estar muy pendientes de cada una de las cotas. Entonces miren que aquí, ¿cierto? En esto que acabo de seleccionar, veo que el diámetro de ese círculo es de 45. Entonces, bueno, vamos a hacer el círculo de diámetro 45, que va a ser como la base. Entonces, le damos aquí, de 45 es 22.5, ¿cierto? Para el radio, le damos Enter. Voy a correr ese un poquito para acá. Y creo que va a reescalar esta imagen. Si me la deja, ahí ya la cogió. Es como para que quede tan desfasada con respecto a lo que yo estoy haciendo aquí al lado. Entonces voy a correr esto un poquito para acá y voy a empezar a mirar, ¿cierto? Entonces tengo ya ese primer diámetro. ¿Listo? Tenemos el diámetro del agujero, que lo podemos hacer de una vez. Ese diámetro de ese agujero es de 20 milímetros, ¿cierto? Es de 20 milímetros. Es como es de 20 milímetros, sobre el mismo centro del círculo que acabamos de hacer, hacemos un círculo de radio 10, ¿cierto? Ahí ya tenemos
borde y agujero. Luego, entonces, hay que mirar todas estas cotas. Vamos a mirar lo siguiente. Tenemos por acá una cota. Vamos a señalarla aquí en otro color. ¿Listo? En la cual nos dice que hay una altura de 28, ¿cierto? Ese 28 va del centro de los agujeros a este borde de acá arriba. ¿Listo? Entonces, lo mejor es, y creo que ya se los había dicho anteriormente, siempre trabajen desde los centros. Ahí está, la cota está señalando desde el centro, ¿no es cierto? Pese a que está tirado aquí como hacia el lado derecho. Entonces, yo desde el centro trazo una línea en vertical de 28 milímetros. Entonces, trazamos la línea. Si, como ustedes están trabajando a mano, a veces les puede quedar de 29, casi de 30, no se preocupen porque a veces el grosor de la mina o del lápiz con el que están trabajando, ¿cierto? Hace que se pierdan milímetros, ¿cierto? Pero pues uno, siempre la propensión es hacer esto lo más parejito posible. Aquí terminamos la figura, ¿cierto? La hacemos recta. Yo lo que voy a hacer es borrar aquí este círculo para que me quede la semicircunferencia de afuera. Y ahí ya desarrollamos el primer contorno, ¿cierto? Este primer contorno, vamos por acá, que es como una campana, ¿cierto? Con su agujero. Todo es paso a paso. Luego, ¿qué sigue? Nos están diciendo, vamos a señalarlo por acá, por eso les digo que es bueno trabajar siempre en un orden. Yo pues, generalmente trabajo de abajo hacia arriba con la lectura de las cotas. Hay una altura que nos dice que es de 45. Miren que nuevamente señala el centro y va hasta este borde de arriba, hasta este borde de acá, ¿cierto? Entonces nuevamente trazamos una línea en vertical como referencia y le decimos que sea de 45. ¿Listo? Una vez yo tenga eso, yo aquí ya sé que aquí arriba un borde en horizontal. ¿De qué medida? Entonces vamos a mirar por acá. Yo le vuelvo a poner el color rojo a esto para señalarlo. A ver. Yo lo organizo, que es este, ¿cierto? Entonces, como estamos en posición isométrica, las cotas van a ir saltando izquierda, derecha, arriba, abajo. Entonces uno tiene que estar pendiente de qué es lo que le sirve. Aquí tenemos una medida de 38, ¿cierto? Entonces, como es de 38, entonces mitad de 38. Aquí estoy en el centro. Entonces, 16 hacia la derecha y 16 hacia la izquierda. Si es 16, creo que sí. A ver, yo lo mido bien. Ah, no, esto me dio 32. Mitad de 38, ¿cuánto es? Voy a hacer en la calculadora más bien, para no equivocarme. Yo saco la calculadora para hacer esas. Es 38 y 2. Es 19. 19, sí. Es 19. Entonces, vamos aquí, 19 y 19. Listo. Ahí vemos que el perfil baja como en diagonal. Entonces uno ahí ya lo puede bajar aquí en diagonal. Y aquí en diagonal, ¿cierto? Sí, completamos otra parte de esa primera base que tenemos ahí. Es una base como inusual, ¿cierto? Posiblemente esto sirva para un agujero, para hacer palanca o alguna cosa. Es una pieza como muy interesante por eso, porque inclusive acá tiene algo que parece como una tuerca, ¿cierto? Y eso posiblemente haga que pues, en algún momento, si esto está aquí apretado, pues se pueda apretar o desapretar con una llave. Pero pues no estamos viendo roscas ni siquiera ahí. Entonces, pues, es como algo muy genérico todavía, pero tiene ya elementos de mecánica. Miren que ahí donde tomamos la cota del 38, hay una cota que dice 34.
¿cierto? Ese 34 viene siendo el diámetro de este cilindro que continuaría ahí pues ya después de lo que acabamos de hacer. Entonces, como es de 34, entonces 17 hacia la derecha. Y vamos a mirar el tema de la altura, porque acá no está tan explícito, ¿cierto? Entonces, estas son las cosas que a veces tiene la acotación. Si yo lo reviso acá, ¿qué está señalando la cota? Esa altura que sigue, que es de 55, muchachos, miren, va de acá, ¿cierto? Desde este punto, sube y llega hasta la parte de arriba de lo que parece la tuerca, ¿cierto? O sea que ese 55 está incluyendo la altura del cilindro y la altura de la tuerca. Pero aquí sí me están dando la altura de la tuerca que viene siendo 15. O sea que la altura del cilindro debe ser 40, ¿cierto? Porque al 55 le vendría yo a restar el 15 de la tuerca. Lo hacemos acá, le decimos que eso es de 40, la altura del cilindro, y cerramos el rectángulo. Entonces, por acá 34 y bajamos, ¿cierto? Entonces ya ahí ya quedó otra parte del objeto. Luego sigue el tema de la tuerca, ¿cierto? Me están diciendo, y eso por acá dice que es de 25 cada uno de los lados, ¿cierto? Es del lado 25. Entonces vamos a ver cómo lo podemos resolver. Una sería, porque vamos a resolverlo acá, con un poquito de geometría. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo lo podemos resolver. Están diciendo que esto tiene un lado de 25, ¿cierto? O sea que si es de 25 ese ladito, entonces 12.5 por acá y 12.5 por acá. Y tiene una altura de 15. Solo va a hacer este primer rectángulo, ¿cierto? Porque acá hay un problema. O sea, yo este que está de frente a mí lo puedo hacer como me lo están indicando, pero yo no puedo venir aquí y decirle que esto tiene 25, porque miren que está inclinado, va como en diagonal, ¿cierto? Entonces vamos a hacer algo por acá, vamos a proyectar estas líneas hacia arriba. Y voy a hacer algo. Esto tengo 25 por acá. Resulta que eso es un hexágono. El hexágono, pues la cualidad de un hexágono regular es que los bordes están a 60 grados, ¿cierto? Entonces voy a trazar una línea a 60 grados por acá, otra línea a 60 grados por acá, y vamos a mirar cómo lo podemos resolver. Este no es tan sencillo como uno quisiera, ¿cierto? Entonces, si yo, ¿cómo lo hacemos? 25, 25, ¿dónde quedaría el centro? Habría que mirar cómo es esa operación. Pero vamos a intentar sacar un rectángulo regular haciendo lo siguiente con un ejercicio de simetría. Bueno, entonces voy a medir algo y me quedó un hexágono, pues esto quedó más largo de lo que yo quería. Espérame, yo lo acoto bien, me da la alineada. 29.5. Ah, bueno, no, es que aquí hice una bobada. Entonces, ya sabemos que los lados son de 25, ¿cierto? Ya tenemos el primer lado acá. Aquí a 60 grados, ¿cierto? Ahí me aparece 120, pero es de 60 grados. Va a ser un lado de 25, ¿cierto? Y acá, en este extremo de acá, lo mismo, ¿cierto? A 60 grados hacemos el lado de 25.
Voy a tomar esto, ¿cierto? Pues esa es como la virtud que tiene AutoCAD. Si no, pues toca hacerlo con el transportador. Voy a hacer un ejercicio aquí de simetría como hice ahorita, ¿cierto? Y completar como se vería la tuerca desde arriba. Esto solo para resolver el tema de cuánto debo salir yo aquí hacia la derecha y hacia la izquierda. Ahí está el hexágono construido, ¿cierto? Y es un hexágono regular. Si yo mido de aquí para acá, entonces él mide 25. Yo mido de aquí para acá, él mide 25, ¿cierto? Pero lo que no podía hacer yo era lo que les mostraba ahora, ¿cierto? Sobresalir acá 25, que me quedaría malo. Entonces, ¿qué hago? Con la construcción de este hexágono, bajo, ¿cierto? Aquí una línea vertical y bajo una línea vertical. Pues el objetivo básicamente es saber hasta dónde debo llevar la tuerca aquí en la frontal. Entonces ya sé que de este punto voy hasta acá. Aquí construyo este segundo lado, ¿cierto? Y por acá voy hasta acá y termino acá. Entonces miren que ahí sale una relación geométrica muy interesante. No sé si se dieron cuenta. Y es que este que está de frente, ¿cierto? Se ve 25 porque lo veo plenamente, pero el que va en diagonal, miren que se ve a 12.5. O sea que se está reduciendo a la mitad de la longitud, dada la inclinación del objeto, ¿cierto? De la inclinación del lado o de la superficie. Entonces, eso tiene una razón geométrica, ¿cierto? Ese ángulo de 60 grados, cuando hago la proyección y dibujo la línea recta, lo que termina haciendo es como dividiendo entre dos la longitud verdadera de ese lado. Entonces, esos son cosas que uno bien en la práctica empieza a conocer, ¿cierto? Que muchas veces cuando uno ve geometría, pues no te van a explicar como esas cosas, pero uno aquí trabajando con esto, entonces ya se da cuenta de cómo van las medidas en esas proyecciones, ¿cierto? Y cómo se van construyendo. Entonces ahí ya hicimos la tuerca y nos quedó con la medida que necesitábamos. Ahora vamos a mirar acá. Miren que el cilindro nuevamente pues, sigue una parte cilíndrica y se amplía, ¿cierto? Entonces, en el de abajo teníamos 34, en este de aquí abajo. En el de arriba tenemos 40. Entonces, nuevamente desde el centro hacia la derecha medimos 20. Subimos en vertical. A ver cuánto hay que subir. Se parece que no encuentro yo la cota por acá que me sirva. Entonces hay que mirar. Vamos a mirar bien. ¿Qué nos está diciendo este? ¿Eso es un qué? Pucha, esa medida sí está como muy borrosa. ¿Será un 90? Debe ser un 90. Entonces, ese 90 sube hasta acá, aunque está un poquito borrado. Pero ahí está la clave. Esperen y verás que esa es la cosa que uno siempre tiene que hacer cuando mira la cotación. Entonces, de aquí hasta arriba, ¿cierto? Según la cota dice que son 90. Y por acá nos están dando una cota que es de 65, ¿cierto? A este lado. Entonces, este 65 viene siendo la medida de esta base que tenemos en la parte superior, ¿cierto? Del objeto que fue cortado, porque no fue cortado los tres objetos, sino que fueron cortados dos. Entonces ahí tenemos ese 65, ¿cierto? Y una altura total desde la tuerca hacia arriba de 90. Entonces, a ese 90 le restamos el 65, ¿cierto? Le restamos el 65 y eso nos da aquí una altura de 25. ¿Listo? Entonces, ahí trazamos el 25 nuevamente desde el centro. Va a cambiar el color de la línea otra vez. Y hacemos el rectángulo. Entonces, hacia acá 40, bajamos. Perdón, 20, que es el radio. 20, bajo derecho, 40, subo y cierro, ¿cierto? Miren cómo se va construyendo paso a paso. Listo.
Como les he dicho siempre, tampoco esto es de correr, es de analizar cómo hacer las cosas para poder comprenderlo mejor. Pues miren que ya se va viendo ahí la forma. Nos falta la última parte cónica, ¿cierto? Es la última parte cónica de nuestro keto. Nos dice que tiene un diámetro de 25, ¿cierto? Un diámetro de 25. Y pues hagamos la altura completa, que desde acá hasta arriba nos estaban diciendo que eran 90. Entonces tiremos los 90, ¿cierto? Completémoslo. Y le vamos a decir aquí en la punta 12.5. Hago la diagonal. 12.5. Trazo la diagonal. Listo. Quito esta línea del centro. Y esta es la primera pieza. Para mí, en este ensamble, esta vendría siendo la pieza principal, porque es como la pieza más compleja y es a la pieza a la cual se le están adhiriendo las demás. Esto es un concepto que existe en los ensambles, que la próxima vez que lo veamos, la próxima clase, pues vemos más al detalle este tema de ensambles, porque pues también es muy interesante. Tiene algo y es que los nombres de las piezas, en este caso, o en todos pues, tienen que ver si la pieza entra o no en la otra, o es la pieza que recibe a la otra. Entonces, por ejemplo, esta pieza es la que va a recibir tanto el buje como esa base que tenemos arriba. Entonces, esta pieza la vamos a conocer en ese conjunto de ensamble como pieza macho, ¿cierto? Este es el macho. Y esa base que entra sobre el macho es la que se llama hembra. Esos son los nombres que les ponen, ¿no es cierto? Basados en las cosas naturales. Pero es una cosa que ayuda a resolver pues como la comprensión de las piezas. Por ejemplo, en los troqueles siempre hay una parte macho y una parte hembra. No sé si ustedes alguna vez han visto un troquel, pero son herramientas que permiten hacer cortes o hacer pues como formas con el metal generalmente, ¿cierto? Entonces, ¿a qué macho y hembra? Entonces, uno ya sabe cuál es la parte macho y cuál es la parte hembra, es relacionándolo ahí. Entonces, vamos a dejar este así como está, le voy a hacer la línea de centro, ¿cierto? Pero antes, espérenme, yo hago aquí una cosita para poder dibujar la línea de centro y ya vamos a dibujar el ensamble, que ese ensamble incluso tiene un corte. Ese corte pues está mostrando que hay un buje y que está esa otra pieza ensamblada. Entonces, vamos a hacer la línea de centro, la va a anotar, aquí va a aprovechar esto y la va a anotar ahí, ¿cierto? Tenemos la línea de centro. Voy a tomar este mismo dibujo, pero ahorita pues, lo voy a tomar y voy a empezar a hacer el ensamble. Antes de eso, voy a dibujar esta pieza de acá, que es la base, y luego voy a dibujar el buje. De hecho, el buje no es tan necesario como hacerlo aparte. Ya les voy a mostrar por qué. Lo que quiero que analicen es, recuerden que siempre que trabajamos con cortes, siempre se hace el achurado donde la herramienta de corte está en contacto con la superficie del objeto. Pero acá tenemos dos piezas que fueron cortadas. Entonces, para hacer una diferenciación, miren que los achurados están variando, ¿cierto? Entre uno y otro para decir, esto es una pieza y esta es otra. Eso siempre pasa. Entonces, vamos a dibujar la base. La voy a dibujar por acá un ladito, para que ustedes sepan pues que es un plano de despiece. Entonces, miren que me están diciendo que la base es que de 120. Ahí esto nos resolvió mucho ahí como el tema, porque generalmente, ustedes ya lo vieron, se acota de centro a centro, o sea, como ir del centro de este agujero al otro centro de agujero. Pero aquí sí está al lado completo. Entonces yo aquí lo voy a hacer al lado y le voy a decir, esto tiene una base de 120, tiene una altura de 15. Hacemos el rectángulo, ¿cierto? Ahorita le hacemos el corte, lo voy a hacer por ahora completico. Y vamos a hacer la parte cilíndrica. Entonces, lo bueno es que acá uno se va encontrando con las respuestas
en este ejercicio como de manera más ágil. Es, ¿cuánto tiene de diámetro aquí ese cono en la base? ¿Cierto? Tiene 70. 70, entonces en la base, va a decir que esto tiene, son 70, entonces son 35 hacia la derecha. Lo voy a marcar ahí. Y desde el centro 35 hacia la izquierda. Ahí me dan los 70. Lo tengo marcado. Estoy marcando. Ahora, ¿cuál es la altura? ¿Cierto? No hay una cota que me esté diciendo cuál. Ah, bueno, sí, sí estaba. Había olvidado que sí la había señalado por acá. La altura completa de ese objeto, ese segundo objeto es de 65, partiendo desde la base. Entonces, desde la base hacia arriba, hago los 65 y vamos a mirar cuál es el diámetro que me sirve. Hay un diámetro final de 55, el diámetro más externo. Entonces, 55, la mitad de 55 es 27.5. Y hago la diagonal hacia el punto que hallé por acá, ¿cierto? Y es 27.5 y trazo la diagonal. Voy a cerrar, voy a quitar este centro, ¿cierto? Según esto, tengo dos agujeros, uno a la izquierda y uno a la derecha, esos son los que vería. Esa, que si es que no veo ese diámetro, ese agujero, pero bueno, le vamos a poner un diámetro pequeñito. Y vamos a hacer un redondeo después, porque ese tampoco parece que me lo estuvieran indicando, ese 16, ¿de dónde a dónde está midiendo? A ver, yo intento mirar. Ah, ya sé. Sí. Espérenme, entonces, miren que hay una distancia, muchachos, acá de 16, lo que pasa es que como está tan pixelado es un poquito difícil de ver, que está señalando desde el centro del agujero hasta el borde. O sea que yo lo que voy a hacer es decirle acá 16, ¿cierto? Y voy a marcar el centro, lo voy a marcar ahí por ahora. Y hacia el lado derecho lo mismo, entro 16 y ese viene siendo el centro del agujero. Listo, ahí tenemos el centro del agujero. Ahora, como no veo bien, eso pareciera ser como no sé si es un diámetro de 5 o de 7. Hagámoslo de 5 porque no lo veo. Entonces, lo que voy a hacer es, si el diámetro es de 5, desde el centro hacia la derecha, pongo 2.5, bajo, que ese sí está muy pequeño, pongámoslo antes de 5 de una vez. A ver qué tal queda. Este quedó mejor. 5 y 5 hacia la izquierda, ¿cierto? Recuerden que eso pues iría en línea invisible. Entonces, 5 hacia la derecha y 5 hacia la izquierda. Lo va a volver en línea punteada. Recuerden, las líneas punteadas son fundamentales dentro de los planos. Y más, si van a trabajar con cortes, mejor dicho, esto es un avance tremendo cuando uno conoce cuáles son sus líneas invisibles, ¿cierto? Entonces estas líneas invisibles de los agujeros, cambiémoslas acá a línea punteada. Listo. Ahora, ¿cómo resolvemos entonces el tema de este agujero central? Ya sabemos que en la parte de arriba, ¿cierto? Aquí el agujero tiene 35. Es 35. Mitad de 35 es 17.5. Entonces aquí arribita, 17.5. Y hacia acá, 17.5. Uy, pues eso quedó súper torcido. 17.5. Ahí ya tengo marcado el diámetro arriba, ¿cierto? Pero pues esto baja aquí en diagonal. No lo puedo hacer con la medida de este. ¿Por qué? Porque entre esas dos piezas hay un buje. Entonces lo que vamos a hacer es, miren acá la diferencia que hay entre 25 y 35,
¿cierto? En la parte de arriba. Entonces, tengo acá en esta parte superior 25. El buje va hasta 35. Eso quiere decir que es 10 milímetros más amplio. Pero si yo lo tomo en una pieza cilíndrica, para completar el 35, yo sé que eso se empareja al lado y lado, o sea, 5 hacia acá y 5 hacia acá, ¿cierto? Y ahí cuando hago la medición, cuando mido, pues esto me da ya el diámetro de 35. Entonces ya sé que la diferencia que hay al lado y lado es de 5. Entonces por acá le voy a adicionar 5 y por acá le voy a adicionar 5, solo como referencia. ¿Listo? El buje iría como en esta posición, ¿cierto? Ahí como recubriendo la pieza principal, ¿cierto? Iría así. Yo esto solo lo saqué como referencia. Voy a borrar el resto de líneas que hice. Empecé un ejemplo. Y va a medir de acá a acá cuánto tiene. Entonces tiene 50. Está dando 50 ahí. O sea que el agujero en la parte inferior, ¿cierto? Tiene 50. Entonces le digo 25 hacia la derecha, perdón, y 25 hacia la izquierda. Y vengo acá y trazo la línea diagonal hacia la referencia que ha tomado previamente, ¿cierto? Entonces, de esa manera es como uno empieza pues como a resolver estos problemas que se suscitan en la interpretación, cuando las cotas de pronto no son tan claras. Entonces, hay que mirar cómo se resuelve a través de los elementos que uno conoce. Borrar este acá, ¿cierto? Y esto pues tiene una línea de centro que hay que poner, ¿cierto? Vamos a anotar línea de centro de este y este, línea de centro entre este y este, y línea de centro entre este y este, ¿cierto? Entonces, voy a pasar esto por acá. Esto lo vamos a ver en la clase siguiente, pues más al detalle, cuando tenemos varias piezas. Esas piezas se puede hacer todas en una sola plancha, ¿cierto? Entonces yo puedo tener la pieza 1 y la pieza 2 en el mismo plano, o las 3 piezas en el mismo plano, siempre y cuando quepan, siempre y cuando yo utilice bien las escalas, ¿cierto? Lo puedo hacer, tener todas las piezas del ensamble, ¿cierto? Van a estar en una misma plancha. Lo único que se le pone es aquí, por ejemplo, que este viene siendo pieza 1, ¿cierto? Vemos a que cargue ahí el texto. Eso es, pieza 1. Pongámosle que se llama eje, por ejemplo, ¿cierto? Y aquí pongámosle un poquito más grande. Uy, no, eso quedó muy grande. Pongámoslo acá en 4. Y no era tan grande como pensaba. Pero bueno, se nombran, ¿cierto? Vamos a poner, por ejemplo, base, pieza 2, base. Y en el cajetín siempre hay un espacio con el listado de las piezas del ensamble, que eso lo vamos a ver la próxima clase. Vemos cómo se hace ese listado de piezas, ¿cierto? Porque en ese listado de piezas es donde se dice qué material es, qué especificación es, ¿cierto? Se entra pues ahí como de detalles técnicos, porque hay muchas piezas que son en estándar. Entonces en un ensamble puede haber una tuerca que va a ser una tuerca que uno puede conseguir en una ferretería. Entonces, como es algo que se puede conseguir en un almacén, se especifica la referencia, ¿cierto? Y la cantidad. Pero por ahora lo vamos a dejar así. Entonces este es el despiece, tenemos las dos piezas acá. Todavía no hemos dibujado el buje. Y vamos a hacer el plano de ensamble y le vamos a hacer el corte. Entonces, hagan de cuenta que vamos a hacer el ensamble como si lo hiciéramos en la vida real. Lo que pasa es que obviamente si uno está trabajando a mano, pues tendría que volver a dibujar estas dos piecitas. Pero vamos a mirar aquí el ensamble. Entonces, las voy a volver a copiar, ¿cierto? Cuando se trabaja planos de ensamble, cuando está el conjunto armado, vendría siendo como el plano principal, ¿cierto? Y los despieces son planos auxiliares, al igual que los planos de corte.
Voy a mover este para acá, este señor debe entrar aquí, ¿cierto? Entonces entra acá. Esto que ustedes están viendo por acá, ¿cierto? Si yo lo tuviera aquí normal, ensamblado, esta puntica de arriba de la parte cónica del eje pues, iría así en línea invisible, ¿cierto? Porque está tapado por la superficie de la otra pieza. Y esta distancia entre esto y esto, ahí es donde debería ir el buje, ¿cierto? Recubriendo el eje, ¿cierto? Y ensamblándolo con la base. Eso es como una pieza que permite la sujeción. ¿Por qué se utilizan los bujes? ¿Cierto? De pronto ahí saliéndonos un poquito del tema. ¿Y por qué podría existir en este caso? Resulta que hay momentos en los ensambles mecánicos particularmente donde esta pieza puede ser toda de aluminio, ¿cierto? Pero resulta que tiene una función mecánica y al ensamblarse con la otra pieza va a recibir mucha torsión o va a recibir temperatura, ¿cierto? La cual, pues, dadas las condiciones del aluminio, no la podría aguantar, pero resulta que es que el aluminio es más barato que, no sé, que el titanio, por ejemplo. Entonces, ¿qué se hace? No, hágame esa pieza tan en aluminio y yo le hago un recubrimiento a eso en titanio o en un acero o en alguna otra cosa, ¿cierto? Que me resista aquí en este punto del ensamble el esfuerzo que va a hacer, ¿cierto? Entonces, eso se hace mucho, ¿cierto? Como para que las piezas puedan cumplir varias funciones, ¿cierto? Y que resistan ciertos esfuerzos y que puedan reducirse costos y hacer varias, pues como varias cosas que beneficien el ensamble, ¿cierto? Entonces, pues imagínense ustedes, yo hacer todo esto hasta arriba en titanio o hacer esto en aluminio y hacerle aquí arriba un recubrimiento en titanio, ¿cierto? Pues ahí uno sopesa como los costos. Entonces este es el ensamble. Cuando uno hace el ensamble, entonces con una directriz, simplemente pone por acá, entonces este es pieza 1, ¿cierto? Ponemos el eje. Con otra directriz, entonces señalamos por acá el buje, ¿cierto? Pongámosle que se... Pero aquí voy a corregir algo. Este viene siendo pieza 3, buje. Y esta es la pieza 2. Ah, no, es que la señalé mal. La pieza 1 sí es el eje. Esta es la pieza 2. Estaba señalando esta es pieza 2. Y aquí le ponemos que esa es la base. Y por último, pues el eje por acá lo vamos a señalar. Pieza 1, eje, ¿cierto? Entonces, ¿dónde usualmente uno ve esto? En la vida cotidiana, que no es muy común que uno se enfrente a esto, pero ¿dónde es más común ver estos planos de ensamble y planos, por ejemplo, de conjunto? Cuando ustedes compran esos muebles que son para armar, esos muebles vienen con unas instrucciones y entre esas instrucciones están todos estos planos, muchos en isométrico y están numeradas el número y cantidades de piezas, ¿cierto? Y el paso a paso para hacer el ensamble. Eso pues lo vemos más al detalle después. Lo importante es, muchachos, cuando uno compra esos muebles, la mayoría de la gente dice, es que esas indicaciones son muy enredadas. ¿Pero por qué son enredadas? Porque eso parte particularmente del dibujo técnico, ¿cierto? Entonces, si las personas que cogen eso previamente no tienen un conocimiento básico de dibujo técnico, cuando ven esas indicaciones, piensan que eso es enredado, pero resulta que eso tiene una lógica acá en esto que estamos haciendo, ¿cierto? Entonces, están haciendo que la gente se enfrente a cuestiones de dibujo de ingeniería para armar un mueble y pues no están preparados como para digerir ese tipo de lenguaje. Pero cuando uno aprende a leer esto, ya cuando ve esos manuales, uno le parece que eso es muy lógico, ¿cierto? Entonces es como hay como una situación que usualmente pasa, ¿cierto? La gente dice que es complicado. Yo aquí lo voy a anexar este centro que me faltaba. Piensan que es complicado y no, es un paso a paso que es muy lógico pues desde el punto de vista de la ingeniería. Y lo mismo va a pasar cuando ustedes se enfrenten a un sistema, por ejemplo, de tuberías, de algún acueducto, alguna cosa,
esos planos de ensamble van a tener unas características, que también les voy a mostrar unos ejemplos de cómo se pueden simplificar los diagramas de tuberías, porque los encontré en un libro, inclusive les voy a pasar el libro completo para que lo tengan. Entonces, aquí tengo el ensamble, ¿cierto? Normal. Vamos a hacerle el corte. Resulta que aquí también es un corte de un cuarto, como hemos venido haciendo. Recuerden la posición desde la cual yo la estoy viendo, ¿cierto? Entonces yo estaría parado como al frente de esta línea roja que tengo acá, o sea que hacia la izquierda está completo y hacia la derecha se corta. Es un corte muy sencillo. Si yo fuera a hacer el corte, va a volver a copiar esta, ¿cierto? La va a copiar y, ¿cierto? Voy a hacer el corte. Entonces aquí no va a ser vista superior. ¿Por qué? Porque esa vista superior para el ensamble es muy poco descriptiva. Aquí yo ya estoy viendo las cualidades de mi ensamble, ¿cierto? Entonces voy a cortar un poquito aquí, voy a quitar este centro, a quitar este. Y ya saben, desde este centro hacia arriba hay corte, ¿cierto? Según lo que yo tengo acá, de esta línea hacia la izquierda está completo, de esta línea hacia la derecha está el corte. Ya que el corte, yo quito esto, el corte va a estar expresado de esta línea hacia la derecha. Entonces, este borde ya sabemos que lo vamos a quitar. Este lo llevamos hasta el centro y terminemos esta linecita acá. Y ojo pues que aquí va a suceder algo. En los que hemos hecho, los que hice de ejemplo la clase anterior, creo que se revelaba un agujero acá, ¿cierto? Porque era cilíndrica, porque realmente el corte pasaba sobre ese agujero. Miren que en el corte que me sugieren acá, no se está cortando ningún agujero. Lo que se hizo fue quitar esa porción completa. Entonces esta línea invisible va a seguir siendo invisible. Pero acá ya tenemos el buje y el agujero de la base, los cuales vamos a convertir en línea visible, ¿cierto? Se vería así. Ahí tenemos cómo se ve el corte. Miren que es la misma cosa, lo que pasa es que revelamos las líneas invisibles, ¿cierto? Las estamos haciendo visibles. Ahora, tema de achurado. Entonces, esto que vamos a hacer es, si están trabajando a mano en AutoCAD, pueden utilizar lo siguiente y es, pueden en un caso tener entonces el buje en color negro, pues ya sabemos que en AutoCAD no sale ahí blanquito, y la base puede ser con el mismo tipo de achurado, ¿cierto? Patrón, pero le vamos a cambiar el color, le ponemos un color diferente, a ver, color diferente, ¿cierto? Y ahí estaríamos haciendo la diferenciación entre las dos piezas, entre la pieza 2 y la pieza 3. O también está la opción, ¿cierto? Vamos a darle aquí un ángulo de 90, a ver si nos varía, ¿cierto? Entonces cambiamos el ángulo. Entonces, aquí en el buje, miren que las líneas del achurado van ascendiendo hacia la derecha, ¿cierto? Y en la parte de la base van ascendiendo hacia el lado izquierdo. Y ya con eso miren que desde lejos se alcanza a ver la diferenciación entre las dos piezas, que existen dos piezas. Entonces, cuando hagan un ensamble y ese ensamble tenga un corte, recuerden diferenciar las piezas a través del achurado. Y ahí entonces tendríamos ya lo que es la pieza ensamblada, ¿cierto? Aquí, como la estamos viendo, normal con las tres piezas, ¿cierto? Pues esto también es susceptible de acotación. Y por acá estamos viendo la pieza ensamblada con el corte, ¿cierto? Es otra posibilidad. Cuando hagan cortes, no se preocupen. Igual le pueden anexar las marcas de centro si quieren, ¿cierto? Yo generalmente tiendo a quitarlas porque muchas veces esas líneas de centro interfieren con las nuevas líneas de contorno. En este caso, por ejemplo, esta quedaría ahí sobre la línea de centro. Y tenemos el despiece. Esto en términos de un modelador en 3 dimensiones, muchachos, nosotros aquí pues
en este curso estamos trabajando todo en 2, pero cuando uno hace el modelado en 3 dimensiones de estas piezas, en un programa como Inventor, como Solid Edge, no sé si en AutoCAD se hagan esas simulaciones, pero tiene una gran virtud y es que yo, por ejemplo, este eje rota, no sé, 100 revoluciones por minuto y se le está aplicando, por ejemplo, una fuerza de 500 newton, ¿cierto? Y rota hacia tal lado y está ensamblado con esta. Muchachos, eso en esos modeladores se puede simular y les puede mostrar si hay conflictos entre las piezas, ¿cierto? Entonces, yo por acá puse un tornillo y él les va a mostrar si ese tornillo sí cabe ahí o no cabe ahí, ¿cierto? Si estas piezas tienen algún conflicto, si cuando hay la rotación de las piezas entran en conflicto porque se movieron. Entonces, en los modeladores en 3 dimensiones es muy bacano hacer el ensamble, porque uno ahí puede inclusive simular un poquito el funcionamiento de las piezas y calcular los esfuerzos. Él mismo puede calcular esos esfuerzos. Pero pues en 2 dimensiones, igual, uno aquí puede analizar muchas cosas, ¿cierto? Entonces, este es un tema que a mí me parece muy bacano, ¿cierto? Empieza como a completar ya más la visión de lo que es la planimetría. Entonces, miren, estos son pues, como los 3 planos posibles que salieron de ese objeto que ensamblamos. O les digo, la próxima clase sí avanzamos un poquito más con este tema de ensambles. Por ahora, quería mostrarles, haciendo un pequeño recorderis de lo que habíamos hecho pues con las vistas, ¿cierto? Cómo se trabajan las vistas, pero mostrarles que cuando hay ensambles, no es que vaya a cambiar la dinámica del dibujo técnico, que sigue siendo las mismas vistas, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, cuando uno hace los ensambles, en estos 2 planos, en estas 2 situaciones, muchachos, no tienen que hacer ni siquiera la vista superior, no es una obligación. Con que ustedes muestren que en esta vista se ven todas las piezas que van ahí involucradas, con eso es suficiente. Mientras que si uno hace un plano principal, pues ahí sí tiene que hacer la frontal, una de las laterales, la superior y ser como más específico. Entonces, uno ahí también empieza a jugar un poco con los planos, ¿cierto? Y empezar como a presentarlos un poquito mejor. Entonces, muchachos, ¿tienen alguna duda sobre lo que acabo de hacer? Si quieren, le toman un pantallazo. Deison, sí, ¿qué ibas a decir? No, profe, que todo claro. Profe, ¿me va a decir el nombre de los modeladores en 3D, porfa? O Bueno, los se en los el voy chat. en el chat, sí. Háganlo. Hay uno que se llama Inventor, que es de la misma casa de AutoCAD, que es muy bueno. Está Solid Edge, que también es muy bueno, y está SolidWorks, que el SolidWorks es muy utilizado en este medio. O sea, en Colombia, creo que casi todas las empresas trabajan con SolidWorks. Son muy pesados. ¿Qué? ¿Cómo? Son muy pesados. Son pesados. Creo que el más liviano es Solid Edge, porque yo Solid Edge sí lo he trabajado en computadores muy, pues como muy malitos y lo mueven. Pero son herramientas muy buenas. Y estos tienen la posibilidad de integrarse inclusive los modelos a simulaciones de ingeniería industrial. O sea, por ejemplo, es que yo diseñé una máquina para fabricar, no sé, una máquina para una embotelladora. Entonces, hay otros programas que reciben ese modelado, pues tienen que ser como de la misma casa. En el caso de Solidage tendría que ser de Siemens y te muestra si es eficiente o no. Entonces, bueno, tiene como unas cuestiones ahí ya más avanzadas, pero es muy bacano. Es extremadamente bacano meterse con el lado de los modeladores. Obviamente, o sea, a mí me gustaría mucho que pudiéramos ver como estas cosas, pero pues dado el tema pues como de tiempo, es muy complicado, porque pues imagínense uno empezar dibujo técnico con modelado en 3 dimensiones, pues empieza uno como perdido. Ya cuando le muestran uno un plano en 2 dimensiones, ya no sabe qué hay ahí. Pues bueno, toca como así, pero descárguenlos. Bueno, y otra cosa, no he trabajado todavía
sea, cuando estuve haciendo la práctica o con experiencias de otros compañeros o cosas así, muchachos, casi ninguna empresa aquí en Colombia trabaja con estos software licenciados. Yo no sé por qué, pero son muy poquitas las empresas que realmente compran estos paquetes originales. Y eso tiene que ver en gran parte por los costos de esos programas. O sea, una licencia para una empresa pues puede rondar más o menos en los 10 millones mensuales, no, son como 10 millones semestrales. Y pues eso para ciertas empresas pues aquí en Colombia es pesadísimo, pues una carga bastante grande. Entonces, no, ahí está como si lo quieren buscar, hágale y si lo pueden descargar, trabajen con eso. Son muy bacanos esos, la experiencia con Bacano, el profe, modelador. bacano. Me llama la atención eso. Ujú. Profe, Hola, Jaime, sí, dime. profe, ¿me puedes por favor regalar la imagen otra vez y me le regalo un poquito de Zoom? Ah, sí, claro. Gracias. Ah, bueno, la cosa es, espérame, yo les vuelvo a compartir, es que esto se pone súper lento. El día de hoy, como era más un recordéis, pues, ahí ya está como el máximo zoom que aguanta ahí la pantalla. No les voy a dejar tarea como tal, pues pero sí me gustaría que practicaran con este objeto, ¿cierto? Entonces, practiquen con esto, si quieren la próxima clase me muestran cómo les quedó, cuáles fueron pues como las dudas haciéndolo, y ya la próxima clase sí proponemos una actividad de ensambles bien bacana, listo. Eh, ya ahí ya le pudieron tomar el pantallazo, Sí, profe, gracias. listo. Profe, Hola. te pregunto, lo que pasa es que yo tenía unas actividades por entregarte, creo que son dos. Ujú. ¿Hasta cuándo tendría plazo, profe, para mandártelas? No, no hay problema. Cuando las tengas listas, ahí mismo me las envías. Ah, listo, profe, Listo. muchas gracias. Yo ya dejo de compartir aquí ya la pantalla. Entonces, a ver, esto. Ah, bueno, ahí ya me estoy viendo otra vez. Ya me están viendo. Bueno, muchachos, no, entonces ya saben, sea lo que sea, cuentan conmigo. Esta clase siempre ha habido flexibilidad en todo sentido, ¿cierto? Entonces no se vayan a preocupar, pues, ni se vayan a angustiar. Y saben pues que yo los apoyo pues con las decisiones que tomen y siempre estoy ahí pues, no, por ejemplo, sí me causó simpatía porque me dijeron, no es que no le pregunté esa duda que tenía porque pensé que usted estaba pues igual en paro y pues igual yo sigo resolviendo las dudas, sigo estando en contacto con ustedes, ¿no es cierto? Sea lo que sea pues, entonces ya saben que ustedes pueden realizar las actividades, me van preguntando, no hay ningún problema. Y pues la idea es que a través de la práctica consigan comprender el dibujo técnico, ¿no es cierto? Que esto no se alcanza sino practicando. Y lo bueno es que esta materia sí le ayuda a uno a comprender muchas cuestiones de geometría y de matemática que uno al principio le parecían muy abstractas, ¿cierto? Miren que resolvimos el tema de la interpretación de una tuerca, ¿cierto? Vista desde frente con un concepto básico, pues como de geometría, ¿no es cierto? Valiéndonos con la información de un solo lado y con eso lo pudimos resolver. Entonces hay cuestiones que son valiosas y que son bacanas, pues como de analizar. Entonces, muchachos, no, nos vemos dentro de 8 días. Practiquen esto y ya saben, si tienen actividades por entregar, no se preocupen. Apenas las tengan, me las envían y yo se las reviso y les digo cómo les queda. ¿Listo? Listo, profe, hágale, pues muchas gracias. Feliz Bueno, tarde. muchachos, cuídense mucho entonces. Bueno, profe, gracias. Profe, Listo. esta clase usted la pone ahorita, la Eh, grabada. ya está grabada, pues va a quedar ahí pues en el Teams un momentico y mientras yo la descargo y la subo, pues ya yo les paso el link, listo, para que la puedan ver en YouTube. Gracias, profe. Listo, muchachos, Pero muchas gracias. listo. Feliz tarde, profe. Chao. Bueno, lo mismo, chao.